y chicos de nuestro canal Feliz Sakura, yo soy Fergie y estoy muy feliz de estar aquí de nueva cuenta con ustedes. El día de hoy les traigo una reseña de un libro que estuve leyendo para la iniciativa de septiembre latinoamericano, que la verdad estoy yendo a paso lento, pero bueno, todo va bien. Así que sin más, comencemos. Como saben, en el mes de septiembre me propuse una iniciativa que se llama Septiembre Latinoamericano, el cual consiste en leer libros escritos por autoras y autores latinoamericanos de cualquier parte de Latinoamérica: México, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Colombia, Venezuela, Brasil, etcétera, etcétera, etcétera. Y decidí leer uno que es el autor es muy clásico o muy conocido y querido en México, pero en ese video de la iniciativa mencioné que el autor no es mexicano y tampoco es latino, sino es de origen alemán. Y me refiero a Vitraven con La rebelión de los colgados. Antes de hablar del libro, quiero hablar un poquito acerca de Vitraven, y es que, como dije, Vitraven no es de origen mexicano, sino es de origen alemán. Este hombre, tras caer la Primera Guerra Mundial, decide venirse a México, pasa los últimos años de su vida aquí. Él queda fascinado por la cultura mexicana, pero también queda impactado por el trato que reciben las personas indígenas, y es en ese instante que Vitraven comienza a escribir fuertes críticas sociales en sus libros, en donde los personajes principales son indígenas. Este libro, que es La rebelión de los colgados, diríamos que es el inicio de una trilogía de otros dos libros independientes, los cuales son estos dos, que no los he leído. Decidí leer este, así que ahora sí, vamos con la reseña. En La rebelión de los colgados vamos a conocer a Cándido, un hombre que se encuentra desesperado, ya que su mujer está gravemente enferma y básicamente los remedios que él conoce no funcionan, por lo que decide llevarla a un hospital. Al llegar al hospital le dicen que tienen que operar a su esposa o si no va a fallecer. Cándido no tiene la cantidad que le están solicitando para realizarle la cirugía a su esposa, y digamos que a lo lejos un hombre ve la desesperación de Cándido y le ofrece una oferta laboral. Cándido realmente no quiere tomar esta decisión porque sabe que al momento de aceptar esta oferta de trabajo va a perder su libertad, y además sabe que va a ser sometido a malos tratos y quizás posiblemente a fuertes torturas. Sin embargo, los hombres del pueblo que están viendo a Cándido y escucharon la oferta de este hombre, digamos que lo persuaden para que acepte esta oferta, a lo cual Cándido pues al final accede. Desafortunadamente para este señor Cándido, su esposa fallece y él ocupa el dinero que le dieron para pues el velatorio. Días posteriores, este hombre, al que vamos a conocer como su patrón, bueno, tiene su nombre pero lo dirigimos como su patrón, va a buscar a Cándido, y tras amenazas básicamente Cándido accede a ir a trabajar con él, acompañado de sus dos hijos pequeños y su hermana Modesta, y a partir de ese momento va a comenzar la historia de la rebelión de los colgados. Como dije al comienzo, Vitraven en sus libros siempre buscó hacer una crítica social hacia el trato de las personas indígenas, cómo eran deshumanizados, cómo eran injustamente tratados, la mala paga que tenían, etcétera, etcétera, lo cual, si me pongo a pensar, no ha cambiado muchísimo desde que publicó Vitraven este libro. Yo tenía muchísimo miedo al leer este libro, pensando que la literatura o la narrativa de Vitraven iba a ser bastante compleja, que me iba a encontrar con un vocabulario muy rebuscado, pero para mi sorpresa no fue así. La verdad es que la narrativa del autor es bastante sencilla, muy amena de leer, con un lenguaje bastante coloquial. Sí es verdad que tiene algunos que otros modismos quizás de la época, pero aún así me gustó muchísimo la forma en la que está narrado el libro. Hace que la lectura sea muy amena. Los personajes también me agradaron mucho, aunque podríamos decir que es una novela relativamente coral. No es que sea una novela narrada por diferentes personajes, porque considero que es un narrador en tercera persona, pero conocemos a muchos personajes. Y esto es muy importante. A pesar de que acabo de decir que vamos a conocer a Cándido, la realidad es que Cándido es un personaje que va a aparecer recurrentemente en la obra. Comenzamos con él y de alguna manera terminamos con él, pero no es el personaje principal dentro de su obra. Vamos a ir conociendo a diferentes personajes que van a hacer que este libro nos hable acerca de cómo se va a ir planeando esta dicha revolución.
Hay algo que sí admito que no me gustó del libro y que quiero mencionar diciendo lo que es esta autocensura. A ver, se nota muchísimo que el autor se autocensuró demasiado en las partes de violencia. El libro habla sobre abuso sexual, habla sobre abuso de poder, habla principalmente sobre torturas, y esas partes en donde deberían ponerte los pelos de punta, en donde deberías sentir el enojo, la tristeza, la desesperación de estos hombres, imaginarte su piel toda, llena de cicatrices, de heridas abiertas, a pudor, realmente no lo sentimos. Y esto a mí me cortó muchísimo como lectora, porque esos momentos en donde debería haber una tensión máxima, no lo hay. La verdad es que no entiendo por qué el autor se autocensuró. Se nota muchísimo que no era su intención mostrar esta violencia en su magnitud. Quizás para no dar morbo, aunque pensándolo bien no es que necesitáramos morbo. Era lo que el libro lo pedía. A ver, hay libros y hay autoras y autores que se nota mucho cuando escriben por morbo, y hay otros que en verdad lo hacen porque lo ameritan. Y en este caso el libro ameritaba estas descripciones pues bastante desgarradoras, bastante crudas, bastante brutales, horrorosas, que no fueron así. Y eso a mí en muchos momentos como que me cortó demasiado. No hizo que pudiese enganchar con este sufrimiento. Otra cosa que me costó mucho entender el libro fue el momento en el que empiezan las ideas de revolución hacia los patrones. Como que entendía el enojo de estos hombres, pero quizás por esta misma autocensura, no supe en qué momento comenzaron estas ideas revolucionarias. Desde el minuto 1 que comencé a leer La Rebelión de los Colgados, me di cuenta por dónde iba a ir. Y es que, vamos a ver, México actualmente diría que en los últimos años se ha creado conciencia sobre el racismo y la deshumanización que hay hacia las personas indígenas. De hecho, si tú le dices a un mexicano indio o indígena, se lo toman como muy ofensivo. Algunas personas se ponen muy mal. No nos vayamos muy lejos, creo que el año pasado una actriz dijo algo acerca de su tono de piel, algo así, y tenemos el caso no muy lejano de la actriz Yaritza Aparicio, que apareció en la película Roma, donde fue fuertemente criticada por ser de raíces indígenas, que cómo iba a ser que una mujer como ella estuviese siendo nominada al Oscar. Incluso muchos actores populares mexicanos hicieron grupos de WhatsApp, sacaron opiniones en video, hablaron muy mal de ella, lo cual me pareció totalmente aberrante. La empezaron a decir sirvienta. Básicamente es que creemos que las personas indígenas solamente sirven para servir a otras personas y no como métodos, como personas que también pueden trabajar en oficinas, ser abogadas, etcétera, etcétera. Esto no solamente pasa en México, si bien cuando fui a Chile también noté un poco este clasismo y racismo hacia las personas de origen, no me acuerdo cómo se les llaman ellos allá, o sea, tienen su nombre. También algo que está pasando en México es que las lenguas originarias están desapareciendo, ya muy pocas, no se habla mucho de los idiomas o de las lenguas que existen. Lamentablemente la situación no ha cambiado mucho desde el libro. El libro realmente te hace reflexionar muchísimo sobre el trato que sufrían estas personas y te hace darte cuenta de que esto no ha cambiado. Personalmente es un libro que me gustó muchísimo, creo que tiene muy buenos personajes, tiene una buena trama, se nota mucho la crítica social que quiere hacer el autor. Este libro también cuenta con una adaptación cinematográfica, creo que de los años 60 o 70, que personalmente no he visto más que solamente por algunos trailers. De hecho, hice un video hablando de algunas adaptaciones mexicanas que aquí les voy a dejar, y ahí mismo hablé de La Rebelión de los Colgados, y desde ese momento quería leer este libro, así que al fin lo hice, cumplí mi promesa, ahora falta ver la película, pero creo que lo que sí hicieron fue adaptar muchos guiones o muchas frases del libro a la película, así que tengo ganas de verla. Recomiendo mucho el libro, creo que lo único malo es la autocensura, que eso te puede cortar, pero aún así te invito a leerlo. Sé que hay muchos libros de Vitt Raven que son clásicos de la literatura mexicana y es por eso que decidí mencionarlo. Sé que estoy fallando un poco a la iniciativa acerca de leer autores latinos, pero vuelvo a explicar, Vitt Raven es un autor muy querido en México,
por haber escrito sobre personas indígenas, sobre haber logrado plasmar la cultura mexicana. Así que bueno, por eso lo decidí leer y la verdad es que me gustó muchísimo. Bueno, chicas y chicos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado la reseña. Díganme si están interesados en leerlo o si ya han leído el libro. Y si ya lo leyeron, díganme qué les pareció aquí en la cajita de comentarios. Recomiéndenme también a autoras y autores latinos, en especial autores venezolanos, peruanos, colombianos, bolivianos y brasileños, que realmente no conozco mucho. Y cubanos, también no conozco muchos autores de ese origen. Así que aquí abajo díganme por favor sus recomendaciones de dichas autoras o autores. Como saben, los dejo con la frase literaria de la semana, con todas mis redes sociales. Yo soy Fergie. Bye bye.